CIMAC Radio presenta Hechos en la Meta. Sudor, pasión y mucho girl power. Aquí escucharás las historias de deportistas que inspiran con sus victorias, Sueños y sus grandes retos, solo por Violeta Radio. Hola a todas nuestras radioescuchas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro jueves más aquí en Ellas en la Meta, un espacio donde cada jueves tenemos la historia de una mujer en el deporte. Hemos transitado ya un camino lleno de historias que merecen ser contadas y escuchadas, por eso quiero invitarles a que nos sintonicen siempre, todos los jueves a las 10 de la mañana por esta frecuencia del 106.1 de FM en Ciudad de México. Igual y ustedes no están en Ciudad de México, pero pueden escucharnos a través de la página web de Violeta Radio. Literal, ponen en el buscador violetaradio.org, todo junto, y bueno, ya estaremos conectadas. Y si se han perdido algunos episodios o tal vez es la primera vez que nos escuchan y quieren saber de qué va este programa, pueden meterse a Spotify, ahí nos encuentran como CIMAC Radio y van a encontrar toda la programación anterior de Ellas en la Meta. Hemos hablado de mujeres en el béisbol, en el powerlifting, bueno, hasta en el deporte de motor que son las carreras de autos. Hemos hablado de infinidad de distintas disciplinas. Y bueno, vayan por allá con grandes mujeres, claro. También les recomiendo mucho que lo hagan porque no solo van a encontrar nuestra programación, también van a encontrar la programación que tiene a lo largo de toda la semana Violeta Radio, y creo que hay algunos programas que pueden ser interesantes para ustedes, hay buenísimos desde cine hasta algunas otras disidencias, está buenísimo, vayan por allá, se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, esta mañana no estará con nosotras nuestra amiga Carly, tuvo algunos compromisos personales que atender, pero pues desde aquí le vamos a mandar un saludote y toda la energía. Espero que su mañana de jueves esté iniciando también con toda la actitud positiva. Si están camino al trabajo, a la escuela, o quizá ya están en el trabajo, o quizá están en casa, donde sea que se encuentren, espero que se encuentren muy bien, que tomen este espacio como un momento de reflexión, de calma para esta vida acelerada que muchas veces llevamos. Entonces pues nada, súbanle, porque hoy hablaremos de un deporte, yo creo que de los deportes, o si no que el deporte que le ha dado más medallas olímpicas a nuestro país. Y pues hoy vamos a hablar con una mujer digna de admirar. Ella es una clavadista profesional, finalista de los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000, que probablemente muchos identifican a partir del 2022, cuando lanzó de la mano con Carla Souza la película La Caída, donde denuncia su historia de abuso a través de esta producción. Estamos hablando de Azul Almazán. Además, actualmente ella es docente de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ella se ha desempeñado también como juez de clavados y pues se encarga de toda la preparación física de sus alumnos para las distintas disciplinas artísticas. Entonces ella es una mujer que no ha parado también de levantar la voz y de tomar acción para buscar espacios libres de violencia. Ya más adelante estará con nosotros compartiéndonos sobre su asociación Respeto 360, de qué va, cómo nace, de qué estamos hablando. Y pues nada, un honor abrir micrófonos esta mañana para compartir estas historias, para compartir su historia, para estar aquí en Ellas en la Meta, hablando de mujeres en el deporte. Entonces no le cambien, regresamos después de este corte musical con Azul Almazán. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Con mano digital. Lo intentas demasiado, lo mantengo simple, me sale sin esfuerzo. Lo mantengo simple, el plan para mi vida, mantenerla simple, pa' que volar tan alto si lo bueno
bueno está lo simple. You try so hard, but I keep it simple. I do it effortless. I keep it simple, the plan for my life. You just keep it simple, don't fly so high. Just keep it simple. Andan corriendo sin que nadie los persiga, o andan matando por un estilo de vida, calculando mucho y durmiendo poco. Lo volviste complicado, creo que se te perdió el foco. Ay, si me roba tiempo, pa' mí no es negocio. Sigo con mis amigos, mis mejores socios. Y si nos va bien, tenga la certeza, no haremos un muro, haremos más grande la mesa. El sol brillando, la hierba creciendo, los que me aman cerca, bendición agradeciendo. El viento en la cara y las olas rompiendo, tanto que tenemos porque tú no lo estás viendo. Ey, just keep it simple, my friend. That's why I'm giving thanks to the Most High again. Ey, just keep it simple, my friends. Those who believe in diamonds will fade away, them I say. Those who believe in gold will fade away, them I say. Better believe in yourself. Lo intentas demasiado, lo mantengo simple, me sale sin esfuerzo. Lo mantengo simple, el plan para mi vida, mantenerla simple, pa' que volar tan alto si lo bueno está lo simple. You try so hard, but I keep it simple, I do it effortless. I keep it simple, the plan for my life. You just keep it simple, don't fly so high. Just keep it simple. Mi música se siente Irish, aunque la mafia musical hoy reina en Buenos Aires. No andamos con marketing, andamos con styling. Tu disquera es grande, pero tu talento es tiny, tiny. Simple, pa' andar con menos preocupaciones. Simple, pa' que sean libres mis elecciones. Simple, el planeta no sufre lesiones. Simple, la vida te da esas lecciones. El sol brillando, la hierba creciendo, los que me aman cerca, bendición agradeciendo. El viento en la cara y las olas rompiendo, tanto que tenemos porque tú no lo estás viendo. Ey, just keep it simple, my friend. That's why I'm giving thanks to the Most High again. Ey, just keep it simple, my friend. Those who believe in diamonds will fade away, them I say. Those who believe in gold will fade away, them I say. Them I say. Better believe in yourself. Lo intentas demasiado, lo mantengo simple, me sale sin esfuerzo. Lo mantengo simple, el plan para mi vida, mantenerla simple, pa' que volar tan alto si lo bueno está lo simple. You try so hard, but I keep it simple, I do it effortless. I keep it simple, the plan for my life. You just keep it simple, don't fly so high. Just keep it simple. Es Alika con Manu Digital. Y ya estamos de vuelta aquí en Ellas en la Meta. Les recuerdo que estamos en Facebook como @VioletaRadio, en Twitter @VioletaRadio_FM. También nos pueden encontrar en Instagram como VioletaRadio_106.1 FM. Recuerden que por allá tenemos el Instagram de Ellas en la Meta para que vayan a seguirnos y no se pierdan las antelaciones que tenemos de cada invitada al programa. Pues estamos en la frecuencia 106.1. Recuerden que si no están en Ciudad de México, nos pueden seguir desde la página web de violetaradio.org y en Spotify como CIMAC Radio para repetir este episodio. Y pues ya está con nosotros Azul Almazán. Generalmente dentro del deporte se sabe o se cuentan las victorias. A menudo hablamos de los ganadores y aquí en Ellas en la Meta nos hemos empeñado en hablar primero que nada de las ganadoras y segundo, hemos venido rompiendo tabús. Se ha abierto los micrófonos para hablar de los temas que nadie quiere hablar en el deporte, las desventajas a las que muchas se enfrentan, pero también de las acciones que muchas mujeres están tomando en sus respectivas disciplinas. Por eso, hoy y siempre abrimos los micrófonos para denunciar y exigir espacios seguros para las mujeres y niñas en todo el deporte y por eso es un honor estar hoy aquí con Azul Almazán. Azul, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, pues yo estoy aquí muy contenta de estar aquí y pues muy honrada de estar en tu programa y pues vamos a darle.
Al contrario, nosotras también estamos bien contentas, la verdad que es un honor. Y bueno, vamos a compartir esta charla, vámonos con todo. Y me encantaría iniciar preguntando, ¿cómo y cuándo fue para ti iniciar en el deporte? Sabemos que iniciaste desde muy pequeñita, con gimnasia desde la infancia. Cuéntanos un poco de cómo fue esa parte y cómo llegas también al mundo de los clavados. Yo sí, justo, yo inicié a los 6 años, yo en gimnasia. Todavía antes de los 6 años yo pues tenía un trabajo motriz muy grande porque pues mi familia, mi mamá era corredora y siempre le ha gustado el deporte, le gustaba la gimnasia y nos la pasábamos en los parques jugando, haciendo ruedas de carro, corriendo, subiendo árboles, todo eso. Y entonces a los 6 años yo inicio en la gimnasia y pues estuve ahí y como yo tenía muy desarrollada mi motricidad y pues yo creo que muy afortunada en mi genética, pues empecé a subir muy rápido también en la gimnasia. A los 11 años, bueno 10 y cachito yo me retiro de la gimnasia y caigo a clavados por azares. No, realmente fue porque yo era scout, me salí de la gimnasia y estaba yo en los scouts, iba todos los sábados. Y uno de los sábados mi prima, que yo le había invitado a participar a los scouts, me dijo que no podía porque tenía que ir a clavados. Entonces, pues ese día dije, bueno, me dijo, ¿no quieres mejor venir tú a una clase de clavados? Y yo me animé, nos fui con mi hermano, nos fuimos a la clase de clavados y yo no sabía lo que era clavados. Y llegamos a la clase y la entrenadora desde que me dijo, me dijo, oye, ¿tú eres gimnasta? Y como sí parecía gimnasta y hacía todo eso, pues luego me metió a competir al día siguiente y para mí fue la gloria entrar a clavados y saber lo que era clavados con ella, porque ella había ido a Juegos Olímpicos, pues significó algo muy, muy hermoso para mí, ¿no? Entonces yo desde ahí me nació el amor por el deporte olímpico y fue así como inicié yo en el mundo de los clavados a los 11 años. ¿Cómo es ese transitar para empezar a ser esta deportista de alto rendimiento en los clavados? Yo inicié a los 11 años allí en gimnasia en la alberca olímpica y yo inicié pues como todos los niños jugando, divertida, en horarios muy accesibles para poder ir a la escuela normal, comer y poder entrenar toda la tarde. Pero muy acelerado. Sí, ¿no? Como todo lo que implica. Sí, bueno, desde niña yo llevo ese ritmo. Yo salía de la gimnasia, comía en el carro, mi mamá me llevaba comida en toppers, y yo comía en el carro para llegar al entrenamiento de gimnasia a las 3:30. Eso cuando yo tenía 6 años, ¿no? 6, 7, 8, así hasta los 10. Y en clavados, pues ya no entraba yo a las 3:30, ya entraba yo a las 4. Creo que primero entraba a las 5, pero ya más adelante a las 4. Y ya casi hasta mis 13, 14 años ya empecé a entrenar a las 3:30, ¿no? Cuando ya teníamos más actividades, teníamos ya clases de acrobacia, yo también tomaba clases de tenis. Entonces, pues pero siempre estuve acostumbrada a ese ritmo. Salir de la escuela, comer rapidísimo y prepararme para entrenar toda la tarde. Pero fue hasta los 14 años cuando entré al Comité Olímpico. Pero allá en el Comité Olímpico pasamos de entrenar toda la tarde a entrenar 10 horas diarias. Un ritmo completamente diferente y que además te empieza a exigir muchísima más preparación porque pues también empiezas a moverte en competencias internacionales, nacionales. Cuéntanos cómo fue esa preparación un poco en el sentido de cuáles eran esas rutinas, qué acompañamiento tenías, nutriólogo, psicológico, cómo vive una joven adolescente deportista de alto rendimiento. Pues mira, te cuento, cuando yo estaba primero en la alberca olímpica, que fue cuando en mi época juvenil tuve muchísimos logros, campeonatos centroamericanos, mundiales, Canamex, pues teníamos el acompañamiento médico de la CONADE, nosotros estábamos becados por CONADE, porque empezaban con los que ahora son los Juegos Nacionales CONADE, antes se llamaba Olimpiada Juvenil, así inició, y nosotros, bueno, el equipo que teníamos nosotros ganaba con el Distrito Federal de aquel entonces, ganábamos todos esos eventos, toda la Olimpiada Juvenil, todas las medallas las ganábamos nosotros. Entonces teníamos una beca de CONADE y eso nos daba acceso al servicio médico, nutriólogos, exámenes fisiológicos completos y los hacíamos casi cada 6 meses, pero teníamos el acceso a cualquier
gripa, cualquier dolencia, ir a un médico deportivo desde muy temprana edad, ¿no? Ahí en la CONADE. Cuando entro al Comité Olímpico, en vez de ir a la CONADE, nosotros íbamos al servicio médico, bueno, todos los mismos exámenes que nos hacían, ahora nos los hacían en el Comité Olímpico, en el Centro Deportivo Olímpico que está ahí mismo en el CEDOM. Pero siempre el acompañamiento médico tiene que ir de la mano, ¿no? No podemos, a pesar de que antes no estaba muy ligado, el deporte con un médico, o sea, sí estaba controlado, pero no había mucha comunicación, ¿no? Solamente si padecías de alguna enfermedad o si tenías alguna fractura, esguince, etcétera. Pero aún así, pues teníamos el acceso de la confianza de si te enfermabas, podías ir al servicio médico ahí. Teníamos también servicio de fisioterapia, teníamos psicólogos del deporte, pero no era un equipo multidisciplinario de nosotros. Era, si nosotros lo requeríamos, podíamos acercarnos y solicitar, pero no está unificado esos servicios o ese equipo como está ahora, ¿no? Antes era muy distinto, estaban muy separados, no había relación entre ellos, no se comunicaban, ¿no? Pero ahí estaban, se intentaba hacer eso. Que es muy importante, ¿no? Y bueno, estamos como que dando saltos en el tiempo un poquillo, porque ahora sabemos que eso es vital, ¿no? Vital, y que tiene que ir de la mano a mano y constante con el deportista, con la deportista. Y me gustaría preguntarte, porque eras un adolescente, ¿cómo fue para ti pasar tanto tiempo, pues sí, entrenando de lleno y pues lejos de casa de alguna manera, porque pues vivías ahí en el complejo? Sí, la verdad es que no fue nada fácil, porque pues tenía yo 14 años y yo estaba acostumbrada, como quiera que sea, a terminar mis entrenamientos y regresar a casa con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, ¿no? Pero ahora que estaba en el Comité Olímpico, a pesar de que estaba aquí en la Ciudad de México, era muy distinto porque yo no estaba el segundo piso y ir para allá eran 2 horas y media de camino. Entonces realmente era muy complicado, fue como haberme cambiado de estado completamente. Ya no podía ver a mis papás, ya no podía ver a mis amigos, tuve que cambiarme de escuela. Desde que yo entré a clavados a los 11 años, mi entrenadora me sembró esa semilla de poder ir a los Juegos Olímpicos. Ella había ido a Juegos Olímpicos, su esposo, su hermana, y ella había entrenado con el entrenador de Joaquín Capilla, Mario Tobar. Entonces, ¡órale! Sí, ella nos sembró esa posibilidad, y además en cada competencia que teníamos, el mismo Joaquín Capilla iba a ver nuestras competencias y a darnos consejos, ¿no? De cómo llegar, qué hacer. Entonces bajaron todo eso que parecía inalcanzable, lo bajaron hacia nuestras manos, hacia nuestro poder, y nos entregaron prácticamente la llave de oro para llegar a Juegos Olímpicos. Y nos dijeron el trabajo que costaba, lo que se requería para estar allá, pero nos lo hicieron posible. Entonces yo desde los 11 años tengo sembrada las ganas de ir a Juegos Olímpicos, y solamente era definir a cuáles, ¿no? Pero yo dije, yo voy a llegar, yo voy a estar ahí, cueste lo que cueste. Ahora, el camino que tuve que recorrer, pues no fue lo que yo esperaba, ¿no? Fue muy duro, porque pasó más allá de lo que es la exigencia física, ¿no? Porque uno sabe que el cuerpo duele todo el tiempo, es mucha monotonía, repetición, horas y horas de entrenamiento, sin parar, sin vacaciones, sin días festivos, nada, puro entrenamiento. Todo eso, yo ya estaba lista mentalmente para eso. Pero en el deporte de alto rendimiento hay mucho más que eso, ¿no? Hay mucha política, hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos, y esos manchan y lastiman mucho la vida de un atleta joven, porque son cosas que ni siquiera las podemos entender y de las cuales no deberíamos de estar preocupados. Sin embargo, pesan mucho más que la carga física a la que uno está expuesto para llegar. Entonces a mi edad fue muy difícil, pero pues fue algo que sabía que tenía que cruzar, sabía que tenía que resistir para poder llegar al objetivo que yo tenía. Yo dije, se acercan los Juegos del Milenio y yo quiero estar ahí. Entonces la preparación fue monstruosamente terrible, pero estaba lista, estaba preparada mentalmente para soportarla, para pasar y llegar a los Juegos Olímpicos.
¿Cuál dirías que fue el reto más grande al que te tuviste que enfrentar para llegar a esa meta? Porque te he escuchado igual, te he escuchado en algunos otros espacios y identifico mucho esta resiliencia que tienes para tus procesos, para continuar, para avanzar, que tienes metas bien fijas, pero es cierto que a veces tenemos como también muy idealizado a la deportista, ¿no? Y a veces no pensamos como en el, solo tiene que ganar, ¿no? Y colgamos responsabilidades, pues de pronto no las dimensionamos como externos, pero que si bien hay cosas que pesan mucho a veces, que, híjole, que son retos que verdaderamente también pues pueden marcar rumbos en la vida. ¿Cuál dirías tú que fue uno de los retos más grandes a los que te enfrentaste en este transitar? Yo creo que el, el reto fue soportar el ambiente que se vivía allá adentro, ¿no? El ambiente, así como me tocó a mí vivirlo, como en mi experiencia personal, fue un ambiente muy duro, un poco muy tóxico, y eso creo que fue lo que más trabajo me costó, porque pues lo físico, pues yo creo que yo tenía condiciones para el deporte, sobre todo para mi deporte, y tenía las ganas, la voluntad, la pasión, todo eso, pero yo creo que el ambiente que se vivía en aquella época era muy tóxico, y creo que eso fue lo que a mí más me dificultó, lo que hizo que se me hiciera a mí tan complejo y tan difícil. Cuando mencionas de esto tan tóxico, ¿te refieres a los abusos que existen dentro de las instituciones deportivas y específicamente en tu experiencia personal? Que bueno, ya nos irás compartiendo un poquito más adelante, pero ¿te refieres específicamente como a esta toxicidad sistémica que existe dentro del deporte o toxicidad por parte de alguna persona específica? O bueno, en realidad es que es un todo, ¿no? También. Sí, es un todo, porque en aquella época se normalizaban cosas que ahora ya las mujeres de ahora, las personas de ahora ya no permiten, ya no se ve bien, ya levantan la voz, ¿no? Ya levantan la mano, pero en aquella época eran cosas permisibles, eran cosas normalizadas, que pues no había ni siquiera camino, ¿no? Levantar la voz sobre eso era raro, ¿no? ¿Por qué lo harías? Es más, si no te gusta, salte. Esa es la respuesta que se daban, ¿no? Si no te gusta lo que hay aquí, si no puedes con lo que hay aquí, ¿qué haces aquí? Porque nadie te está obligando. En aquella época se decía, es que nadie te está poniendo una pistola para que estés aquí. O sea, si no lo aguantas, si no te gusta, ahí está la puerta para que te vayas. Entonces eso hacía que las cosas fueran más complicadas, porque si uno estaba ahí era por voluntad propia, y si no te gustaban las cosas, tenías el derecho y la posibilidad de irte, pero no era el caso, no era algo que yo quisiera hacer o que mis compañeros quisieran hacer, ¿no? Todos queríamos llegar, pero el precio era muy alto. Sabes, te escuchaba en un podcast el otro día y mencionabas que cuando estabas en el internada en el comité, el mismo comité escondía o no te hacía entrega de solicitudes de universidades a las que te estaban solicitando. Y me pareció esto una forma también de manipulación que hace pensar cómo todo el sistema deportivo también está articulado para generar un ambiente de abusos, ¿no? Y de responsabilizarte y que probablemente, porque pienso en todas las niñas, adolescentes, que están dentro, pero que no tienes las herramientas para identificar que eso es manipulación o que eso es un abuso, ¿no? Cuando no llegaban mis papeles, pues ahí en el Comité Olímpico estaban también las federaciones, y en aquella época pues todo el sistema tenía sus fallas y normalizadas. Y sí, pues todos estos años, gracias a levantar la voz, a señalarlas y todo, ya es cuando ya le podemos poner nombre a todas esas cosas que han sucedido, ¿no? Todas esas cosas que han dañado tanto, que nos han roto tanto, que han roto tantos sueños, pero es solamente a partir de que las mujeres, los hombres y todos se han atrevido a levantar la voz, no tanto para hacer una cacería de brujas, sino para tratar de solucionar algo que está dañando tanto, algo que se normalizaba antes, ¿no? ¿Para qué? Pues para empezar a lograr tener mejores resultados como país, para poder
alcanzar esa salud mental que todos añoran, ¿no? Para tener una cultura deportiva más sana, ¿no? O tener una cultura deportiva real, ¿no? En el país. Pero hay que empezar a ponerle nombre a las cosas, cosa que no se tenía antes, solamente eran cosas que se decían, corrupto, está sucio, está dañado, pero no tenía nombre. Ahora ya le podemos poner nombre a todas esas conductas, esas acciones. Y qué tan importante es, ¿no? Porque también está esta frase de lo que no se nombra no existe. Y entonces es hacernos de la vista gorda. Entonces, qué tan importante es nombrar las emociones y decirlas también en voz alta. Nombrar las situaciones y decirlas en voz alta. Y bueno, haciendo como un poquito de camino en esto que estamos construyendo ahorita en la charla, me gustaría preguntarte, tú te vas a Estados Unidos a estudiar, porque además de atleta de alto rendimiento, también estudiaste fuera del país y cuéntanos un poquito qué estudiaste fuera del país y posteriormente cómo es que sale todo ese momento que nombras en voz alta de ese abuso hasta sistémico. Cuéntanos un poquito de ese transitar. No, pues yo levanté la voz hace 23 años, no fue ahorita. Yo levanté la voz hace 23 años. ¿Y denunciaste, sí, denunciaste todo ante la Federación Mexicana de Natación o cómo fue ese proceso? Porque claro que estamos así volviendo en el tiempo y era pues todo muy diferente. Cuéntanos ahí cómo fue la situación. Sí, todo se hizo en donde se tenía que hacer, en el CAD, en las federaciones, en la CONADE, en todas las instancias deportivas, las que marcaba el protocolo de acción. Sin embargo, pues el tiempo era diferente, el sistema estaba diferente, ¿no? Y pues ya eso se vio de una manera, aparte la sociedad tampoco estaba lista para este tipo de situaciones, ¿no? Como las que pasaron hace tantos años, y se tomó con mucho morbo, se tomó con otra mentalidad. Pero ahora, cuando yo me fui a Estados Unidos, allá estudié la carrera de comunicación y de producción de medios. Y luego aquí en México, bueno, yo viví en Hungría casi 6 años, y luego vine a México y estudié la carrera de acondicionamiento físico y ahora estoy en un máster de gestión de entidades deportivas y biomecánica y prevención de lesiones, porque decidí otra vez regresar a lo que más amo, que es el deporte. Y es aquí cuando me doy cuenta que la sociedad está comenzando a tomar estos temas de una manera distinta, ¿no? Las nuevas generaciones pues ya no piensan igual, ante estos temas ya no están dispuestas a normalizar estas acciones, quieren una vida más sana, quieren que todos sus esfuerzos se tomen en cuenta, que produzcan, que sean valorados, y para que esto suceda necesitan cambiar todo lo que antes se consideraba normal, ¿no? Y pues sí, claro. cuando yo inicié la película, tampoco quería levantar la voz, de hecho sí dudé mucho en hacerla, ¿no? En aventarnos a hacer esto, sí la dudé, pero me convencieron, entre Carla Sousa y Ana Laura Rascón, me convencieron de la importancia de levantar la voz de una manera distinta, ¿no? De llegar a las entrañas de las personas de manera diferente. Y como estábamos acompañadas de psicólogos, de activistas, de personas especializadas en estos temas, pues lograron levantar en mí esa nueva voluntad y ese nuevo deseo de levantar la voz, ¿no? Intentarlo otra vez, porque uno, después de hacerlo tantas veces y recibir tantos golpes, ya la dudas otra vez, ¿no? Dices, yo no sé si quiera volver a hacer, o si tenga las ganas de recibir otra vez todos los golpes en nombre de tantas mujeres, sin respaldo, ¿no? Sí, es cansado, también es muy cansado, y también repetir y repetir también se vuelve una situación cansada mentalmente, pero también de pronto de revictimización, que también son
Pues sí, cosas en las que se tiene que tener cuidado y me encantaría que continuáramos hablando sobre la película, pero vamos a hacer un corte musical muy rápido. Recuerden que esto es Ellas en la Meta, estamos en Violeta Radio y regresamos después de este En corte CIMAC musical. Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Una losa en la espalda, ansiedad, flor de piel. La bajona en casa me come por los pies. Perdí la perspectiva, no podía volver. Importaron tantas cosas, lo importante no. Casa por el tejado y tambalean los cimientos. Quemada el resultado, me quemé en el infierno. Vuelo alto como jaque levita. Estoy en otro estadio, tocando la cima. Salgo de mi cuerpo, trasciendo de mí misma. Me convierto en viento que busca una salida. Vuelo alto como jaque levita. Estoy en otro estadio, tocando la cima. Salgo de mi cuerpo, trasciendo de mí misma. Me convierto en viento. Me topé de frente con la realidad. Un jarro de agua fría. Estaba desprevenida y no le vi llegar. ¿Qué será lo que me guía? Sincera y cruda puede ser la verdad. No sé pa' dónde ir, no voy a disimular. Deshacer el camino y volver a empezar. Choco con el espejo, me miro y me veo volviendo a caer. Huyo de su reflejo, me persigo y me encuentro con otra pared. Choco con el espejo, me miro y vuelvo a caer. Huyo de mí, me perseguí, encuentro así con otra que no sé si es. La inspiración me viene a ver. Veo al fondo ápices de lucidez. Una luz brilla, rayo fosforescente. Lista para renacer. Vuelvo al inicio y empiezo recién. Camino despacio, no quiero correr. No soy la que era pa' volver a mi centro. Lista para renacer. Vuelo alto como jaque levita. Estoy en otro estadio, tocando la cima. Salgo de mi cuerpo, trasciendo de mí misma. Me convierto en viento que busca una salida. Vuelo alto como jaque levita. Estoy en otro estadio, tocando la cima. Salgo de mi cuerpo, trasciendo de mí misma. Me convierto en viento. Me topé de frente con la realidad. Un jarro de agua fría. Estaba desprevenida y no le vi llegar. ¿Qué será lo que me guía? Sincera y cruda puede ser la verdad. No sé pa' dónde ir, no voy a disimular. Deshacer el camino y volver a empezar. Me topé de frente con la realidad. Estaba desprevenida y no le vi llegar. Sincera y cruda puede ser la verdad. No sé pa' dónde ir, no voy a disimular. Deshacer el camino y volver a empezar. Choco con el espejo, me miro y vuelvo a caer. Y ya estamos de vuelta aquí en Ellas en la Meta. Estamos con Azul Almazán y bien entradas porque vamos a empezar a hablar del tema de La Caída, una película que considero nos abrió una ventana a un mundo que no teníamos idea de que se vivía en las instituciones deportivas. Si bien todas las instituciones también son una reproducción del mundo que vivimos y del país en el que vivimos y de estas violencias sistémicas que pues van adentrándose y que van estableciéndose y arraigándose y que hay que, digamos, romper. Y es bien interesante, me gustaría retomar, Azul, si me lo permites, y preguntarte, ¿cómo fue para ti ese proceso de ese proyecto de la mano con Carla Souza? Ya lo decías hace un momento, esta película de La Caída, que además está en Amazon Prime, por si
las radioescuchas no la han visto o si ya la conocen, bueno, que puedan verla de nuevo o más bien ir a darles una vuelta y verla por primera vez y que sepan también de qué estamos hablando hoy aquí también en Ellas en la Meta. Cuéntanos cómo es el proceso, cómo se deciden, cómo se juntan, cómo se empatan las ideas. Pues primero yo regresé a México después de estar fuera casi 15 años. Regreso a México y yo entré directamente para regresar al deporte, empecé primero con gimnasia. Me alejé de los acuáticos durante tantos años, realmente yo no podía estar ahí. Entré en gimnasia y fue ahí un día que yo estaba entrenando, me llegó una llamada de Ana Laura Rascón y entonces ella me preguntó que si yo estaría interesada en participar en un proyecto que Carla Sousa tenía en mente. Entonces de entrada le dije primero, antes de decir que sí o no, sí me llamó la atención que fuera Carla Sousa, porque yo siempre la admiré mucho, ¿no? Sobre todo un TED Talks que ella hizo, que a mí me impactó. Entonces dije, antes de poder hacer algo, necesito saber qué es lo que tienen en mente y cómo me encontraron. Resulta que Carla tenía muchas ganas de levantar la voz sobre este tipo de temas. Y ella viendo una revista, vio una clavadista en la revista. Y entonces pensó que sería interesante hacer estos temas con un tema que no se había tocado antes, una disciplina deportiva que no se había tocado antes. Entonces ella decidió entrar al mundo de los clavados, pero no hubo entrada. El mundo de los clavados ha estado tan lastimado durante tantos años que no había entrada. Nadie quería hablar, nadie quería comentar, nadie quería hablar sobre ningún tema en el deporte. Pero ella encontró a una periodista para ver si había manera de encontrar a alguien que pudiera hablar sobre esto. Y esa periodista les pasó mis datos. Y entonces es así como me contactan a mí. Y cuando me empiezan a platicar sobre el proyecto, al principio yo no quería levantar la voz otra vez. Dije, es que cuando yo levanté la voz hace tantos años me fue muy mal, muy mal. A pesar de que los medios estuvieron apoyándome mucho, realmente fue desgastante el estar peleando con el sistema deportivo, con los entrenadores, con todas las personas de la época. Fue desgastante. Tuve que dejar atrás los Juegos Olímpicos por los que yo había entrenado tanto también, que fueron los de Atenas 2004. Tuve que dejar mi vida deportiva atrás por esta situación y quedé muy lastimada. No nada más yo, mi familia quedó muy herida, muy lastimada y destrozada. Y yo no entendía, no veía una razón poderosa por la que yo quisiera revivir otra vez todo, ¿no? Si ya me había costado casi 15 años ponerme en pie. Pero entonces me empezó a platicar el proyecto, me empezó a contar quiénes estaban envueltos en esta película, cuál era el objetivo de tocar este tema de una manera diferente. Y fue cuando accedí. Me fui con Carla Sousa a Los Ángeles. Ahí tuve la oportunidad de platicar con ella muchísimo, ahí caminando en la playa. Me contó sus experiencias, yo le conté las mías y encontré que empatábamos mucho, que nuestras vidas habían sido casi paralelas, pero con diferentes escenarios. Y fue esa confianza que ella me dio, esa humanidad que me mostró. Conocí a su familia, conocí a su mamá y me di cuenta de la calidad humana que ella tiene. Y eso me hizo confiar mucho en el proyecto, confiar en ella, confiar en Ana Laura y aventarme de nuevo a hacer un proyecto que tenía mucha luz. Y fue así como empezamos un proyecto y tardamos, pues a partir de ese día fueron para mí 6 años, pero para Carla ya se sumaban 10. Qué valioso esto que nos compartes, porque te das cuenta que cuando hablamos entre amigas, cuando hacemos estas redes, cuando nos escuchamos, nos damos cuenta que probablemente estamos viviendo historias similares o que también le ha pasado a otras mujeres. Y entonces esas son las redes de apoyo que son importantes, y por lo que es importante hablar de estos temas con otras mujeres, con madres, hermanas, amigas, primas que se vuelven esas redes de apoyo. Y bueno, en este caso fue una producción catártica. Ya decíamos en esos momentos, para mí, para muchas, fue una ventana que no creíamos, ¿no? Que muchos ni siquiera pensábamos que existiera ningún tipo de abuso en el deporte, porque pensamos en el deporte también a veces como una disciplina saludable, espacios seguros.
Y esta fue sin lugar a dudas un parteaguas, pienso yo, para muchas generaciones que también dimos la oportunidad de ver esta cinta. ¿Qué devino después de esta película, de la caída, de manera personal y en el ámbito profesional? ¿Qué significó para ti? Pues mira, de cosas malas, pues sí, porque son temas que dañaron mucho en el pasado, ¿no? Que hicieron mucho ruido y causaron mucho dolor, mucho malestar. Y obviamente revivirlas a muchos no les gustó revivirlos, no les gustó, a pesar de que ya no se habla de los temas, a pesar de que ya pues se ha perdonado, ¿no? Hemos tratado de pasar la página para poder empezar algo nuevo, pues el revivir esto les recuerda a muchos, los que hicieron y los que no hicieron nada al respecto, pues les duele, ¿no? Entonces no es algo que se haya tomado con mucha dulzura en este medio deportivo, no se tomó con tanto amor, ¿no? Y con tanta... el recibimiento no fue tan bueno como en las otras áreas, ¿no? Pero a raíz de esto logró sensibilizar tanto a las nuevas generaciones y tanto a las personas fuera y las que están rodeando el deporte, que se pudieron abrir puertas que jamás se habían abierto, porque por primera vez se permitió tocar estos temas en instancias deportivas, se permitió hacer conferencias, se permitió hablar fuerte y crear, por ejemplo, la asociación que ahora tengo, se permitió dar esa voz y para poder permear y cambiar todo esto que antes era un tabú tocar. Creo que es muy importante tocarlo, porque cuestionar qué están haciendo las instituciones en el deporte y bueno, las instituciones en el país para que estos procesos también de denuncia no queden impunes, pero además para formar entrenadores, abogados, abogadas, jueces, incluso médicos, legistas, etcétera, con una perspectiva de género. Yo creo que es una ardua labor que también tenemos que exigir como sociedad y me gustaría preguntarte, ¿consideras que se ha hecho lo suficiente para proteger a las atletas de este tipo de abusos? También a los atletas, porque también se da el caso. Pues yo creo que la disposición hay, pero no es algo que se pueda hacer de manera sencilla, porque es todo un sistema gubernamental, es la cultura que tienen las personas, es la educación que tenemos en las familias. Entonces no es el trabajo de una persona que suba al poder, es el trabajo desde lo que se trabaja en casa, ¿no? Desde cómo se educa a los niños. Entonces lo que podemos hacer ahora, claro que se han hecho muchos intentos, pero falta mucho trabajo que se tiene que hacer en conjunto y que se tiene que hacer con mucha voluntad. Y claro que hay muchísimo trabajo por hacer. Sin duda, Azul, y pienso en tu resiliencia en estos procesos de vida que te han llevado también a encauzar proyectos que dejan un legado, y me gustaría que nos hablaras de tu proyecto de la asociación Respeto 360. ¿Cómo nace y de qué forma impacta en la sociedad deportista? Este proyecto nació a raíz de un 8 de marzo. De hecho, yo venía pensando en las soluciones, porque para mí era ya demasiado estar buscando siempre un culpable, buscando culpables a todo esto, quién tiene la culpa, que el sistema está mal, todo lo que está mal. Todo el mundo ya sabemos que las cosas no están bien y sabemos que hay culpables, pero la solución, ¿quién ha pensado realmente en la solución? Entonces fue lo que yo me dediqué a hacer durante ya muchos años, en buscar una verdadera solución al problema. Entonces, a raíz del 8 de marzo, cuando yo hablé por primera vez en el foro de las mujeres en la CODEME, fue cuando se me abrió esta puerta para poder realmente ponerle nombre a este proyecto y encabezar un proyecto que pudiera permear a las familias deportivas, a las federaciones, a las asociaciones, de una manera mucho más grande. Y cuéntanos un poco cómo incide, cómo se extiende esta ayuda, cómo la podemos ver tangible. Algunas atletas que estén en ciertas situaciones de riesgo pueden acudir. ¿Cómo es que se extiende este propósito de la asociación? Muchísimas fundaciones, asociaciones y organizaciones que se especializan en ayudar a las personas que están viviendo una transgresión, o mujeres, niñas, hombres, atletas, entrenadores, que han vivido transgresiones. Hay muchísimas instituciones y organizaciones que los pueden ayudar y guiar en el proceso de denuncia, pero mi asociación no se especializa en eso. A pesar de que sí lo podemos hacer, en lo que
está enfocada, la asociación que yo encabezo está en la prevención, en cómo reeducar en las conductas que si se hacen de manera repetida pueden causar estas transgresiones. Y ya si sucedieron, claro que los podemos guiar para que hagan su proceso de denuncia adecuado y las guiamos, ¿no? Los guiamos. Pero lo ideal es cómo preveemos eso, cómo le hacemos para que no sucedan estas transgresiones, cómo reeducamos a la sociedad, a los entrenadores administrativos, cómo les damos, cómo generamos esos mecanismos y herramientas conductuales para que no suceda, o qué hacer para prever, para poder identificar estas conductas antes de que estas puedan causar una transgresión. Y si ya sucedió, se haya tenido una buena resolución o mala resolución, culpable o no, siempre hay alguien que queda lastimado. Entonces nosotros también nos enfocamos en recuperar esa salud mental de la persona lastimada para que pueda regresar a esto que más ama, en este caso el deporte. Pero también pueden ser estudiantes en alguna universidad, ¿no? Los enfermeros en las escuelas, ¿no? Es cómo recuperamos esa salud mental que se vio lastimada por una transgresión o por una violación a una conducta, ¿no? Sí, súper interesante, y esto que dices también de la parte psicológica y las herramientas que son muy importantes. Y bueno, tú eres docente también, entonces me gustaría preguntarte como docente, ¿qué elementos o herramientas has compartido o brindas con tus alumnas, con tus alumnos para fortalecer su confianza, pero también para que puedan ellos detectar con estas herramientas alguna situación de riesgo y levantar la voz o avisar? Pues sí, dentro de los códigos de conducta nosotros los dividimos por poblaciones. Primero a los entrenadores se les enseñan las herramientas, dónde están los límites, y a los atletas por edades se les enseña también cuáles son las cosas, sus derechos, pero también sus obligaciones como atleta. A los padres de familia, en dónde está esa línea que no deben de cruzar, por más que quieran proteger a su hijo dentro del deporte, sí hay líneas que no deben de cruzar, ¿no? Porque entonces ya están encimándose en el trabajo que le compete a la autoridad o al entrenador. Entonces generan un ambiente tóxico también. O las personas, los técnicos, las personas de mantenimiento, etcétera, el equipo interdisciplinario, todo aquel que rodea al atleta necesita saber en dónde están esos límites conductuales, pues para no meterse en problemas o no causar un daño. Ahora, cosas puntuales que para mí son de las más importantes es el conocer quién puede dar consentimiento, ¿no? Para cualquier cosa. Y un menor de edad, o sea, un chico de los 0 a los 17 años, menor de 17 años no pueden dar consentimiento. Entonces pasa mucho que el entrenador asistente es muy joven y se enamoran de la chiquita, de la chavita que tiene 17 porque está en un desarrollo hormonal y están pues en ese desarrollo y creen que pueden dar ese consentimiento. Hay que saber perfectamente que un mayor de edad no puede decir es que ella quiso, ella me sedujo o él me sedujo. Si es un menor de edad no puede dar consentimiento. Ahora un mayor de edad sí lo puede hacer, y no porque tú lo des una vez quiere decir que ahora lo puedes dar para siempre. Tú lo puedes dar pero lo puedes quitar siendo mayor de edad. Tú puedes decir hoy sí, pero mañana no. Entonces son cosas muy claras que pueden evitarle muchos problemas a tanto entrenadores como a los atletas. Entonces un menor de edad no puede dar consentimiento. También pues que saber que hay diferencias jerárquicas. Tampoco puede haber relación entre cuando hay diferencia jerárquica. A pesar de que el entrenador asistente tenga 20 años y el menor de edad o la chica tenga 18 años, si son entrenador-alumno no puede haber esa relación. Pero ese tipo de conductas son las que van a hacer que el ambiente deportivo sea más sano, más correcto y que esté enfocado a lo que es, ¿no? Y evitar muchos problemas graves que pues, pueden llegar a ser hasta penalmente castigados. Ya lo hemos mencionado por acá, a veces el cuerpo no puede, a veces no tenemos las palabras para nombrarlo, pero el cuerpo también te avisa que algo no anda bien. Creo que también eso de estar muy, muy de la mano, muy conectadas con lo que vamos sintiendo. Entonces, estas herramientas son vitales hoy día para muchas
muchos y que las conozcan y que sepan que existen, ¿no? Y que debe de haber un acompañamiento, pues siempre de una red de apoyo en respeto siempre. Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves el panorama actual del clavado para las mujeres y las niñas en México? Hoy en pleno 2024, ¿cómo es ese panorama en el que están paradas? Pues es prometedor, porque yo veo que todos tienen la disposición de salir adelante, de tener una vida más sana, más de querer empoderarse. Y no hablo solamente de las mujeres y de los niños. Yo creo que si jalamos parejo, si entendemos lo que es el verdadero empoderamiento, nos vamos a dar cuenta que funcionamos y trabajamos en equipo, hombres y mujeres, si desarrollamos nuestro potencial con respeto. Yo veo que sí las cosas van a cambiar, yo veo que las cosas están cambiando y las puertas están abiertas con voluntad para meter este tipo de procesos, ¿no? Identificadores para las personas que a lo mejor no tienen la seguridad de levantar la voz, eso es la mayoría, ¿no? Si no quiero levantar la voz, me siento inseguro o insegura y no quiero causar problemas, también nosotros otorgamos esas herramientas para poder identificar lo que no se puede hablar. Tenemos un conductómetro, que son indicadores para observar a la persona. ¿Cuáles son esos puntos en los que la persona ya se está viendo dañada? ¿Cómo los identificas sin que la persona te diga nada? ¿No? ¿Cómo puedes identificarla y ayudarla sin que esa persona levante la voz? ¿No? Y eso es muy importante. Si todos tenemos la voluntad de que estas cosas cambien, podemos implementar este tipo de protocolos y procesos y sacar adelante a todos por igual. No me quiero ir sin antes preguntarte qué viene para Azul, qué proyectos más tienes en puerta. Pues mira, ahorita todas mis canicas están en la asociación. Estamos ahorita también, vamos a generar muchas campañas y proyectos en los que también invitamos a toda la sociedad, a los profesionales o a las personas que tengan la voluntad e ideas para sacar y darle voz a estos proyectos, pues también les damos la bienvenida. Porque esto va a funcionar solamente si las personas quieren y tienen voluntad. Y es una asociación civil, entonces nosotros estamos para servir, para que la sociedad participe y para servir a todas las entidades posibles. Entonces, si alguien tiene ese interés, pues, y tiene esas ideas y esas ganas de apoyar y mejorar, pues nosotros les vamos a dar la bienvenida para poder hacer esto de la mano, ¿no? Y no saltarnos ni encimarnos en cosas ya creadas, sino buscar nuevos caminos, buscar donde hay huecos para poder ahí nosotros soldar y poner una estructura más fuerte. Y en eso estoy metida, ¿no? Estoy metida en observar, escuchar, estructurar y darle cada vez más peso y más fuerza a la asociación para que llegue a más gente, a más grupos y a más estados. Muchas gracias, Azul. Creo que es muy importante levantar la voz para que otras niñas y mujeres de otras generaciones dentro del mundo de los clavados no pasen por estas historias y bueno, dentro del mundo del deporte, que también estas instituciones deportivas son un reflejo de la sociedad, de toda la violencia patriarcal que existe en el país y el mundo, claro. Por eso valoro mucho este tiempo contigo, agradezco infinitamente tu resiliencia y poder contar con tu testimonio y tu lucha como un verdadero ejemplo de que se puede romper ese sistema y que los espacios libres de violencia son posibles gracias a iniciativas como estas redes de apoyo. Muchas gracias, Azul, por tu tiempo. No, gracias a ti por el espacio. A mí me gusta mucho hablar en programas como los tuyos y con tu público, porque creo que nos tenemos que ayudar todos y tratar de pasar la voz lo más que podemos y apoyarnos. Y espacios como el tuyo son muy importantes y muy valiosos para mí, para mi asociación, y yo creo que también para muchas personas que pueden estar pasando por situaciones complicadas. Yo te lo agradezco mucho. Es un espacio abierto siempre para ti, para todas, para quienes nos están escuchando, para denunciar, porque es importante levantar la voz. Y pues nada, ya se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos así. Azul, dinos acá tus redes, dónde la gente te puede seguir, si tienes redes de tu asociación, cómo te pueden encontrar.
Sí, mira, a mí me pueden encontrar y escribir, siempre contesto yo misma, soy la que contesto en Instagram en Azul Almazán OLY. Oli es un sufijo por Olympian, entonces es Azul Almazán OLY, es mi red social en Instagram. Y estamos también en respeto.360 en Instagram y en respeto360AC en Facebook. Posteriormente estaremos en TikTok, pero con otras sorpresas y otros programas para el público más joven. Eso, pues ahí está entonces. Ahora el TikTok también se ha vuelto como una red muy rápida de información, entonces aprovechemos para seguir este tipo de cuentas que son además pues muy buenas, muy productivas también para abrir la conversación y para pues encontrar redes de apoyo. Y pues muchas gracias, Azul. No, gracias a ti y pues sí, paciencia con esas redes sociales porque vamos ahí armando y pues ahí va. Acabamos de nacer este 30 de abril, así que ahí vamos apenas con nuestros primeros pasitos, pero estamos dispuestos a que sean grandes pasos y que lleguemos muy lejos. Que así sea y toda la buena vibra de este lado. Y bueno, así es como concluimos este segundo bloque de Ellas en la Meta esta mañana. Vamos a ir rapidísimo a un corte musical y regresamos. Recuerden que estamos aquí en Ellas en la Meta. Estamos en Facebook también como Violeta Radio, en Twitter @Violeta Radio_FM, en Instagram Violeta Radio_106.1 FM. También allá nos encuentran como Ellas en la Meta. Siempre estamos adelantándoles quiénes van a estar acá con nosotros en el programa. Y si no están en la frecuencia de Ciudad de México en el 106.1 de FM, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web violetaradio.org. Y en Spotify nos encuentran como CIMAC Radio por si quieren volver a escuchar este episodio, compartir y recompartir con todas sus amigas, sus amigos. Regresamos después de este corte musical. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y ya estamos de regreso después de esta gran charla con Azul Almazán. La verdad es que me siento muy contenta de que en este espacio hemos abierto los micrófonos para estas propuestas que muchas deportistas traen a raíz de su experiencia personal para generar espacios más seguros para todas en el deporte. Y yo creo que estos espacios seguros debemos de generarlos en todas partes, no solo en el ámbito del deporte, en la escuela, en el trabajo, en la misma casa, hacer alianzas, redes de apoyo con las primas, las tías. Yo creo que es muy muy importante. No sabemos cuándo nos pueda estar escuchando alguien que lo necesite. Entonces, bueno, pues aquí vamos a dejar en redes sociales también las redes de Azul nuevamente. Por cierto, síganos, estamos en Instagram como @Ellas en la Meta. Ahí les vamos a estar poniendo el Instagram de Azul para que la sigan, el Instagram. Y pues vámonos con las recomendaciones de esta semana para quien le interese hacer un poco de natación. Ya les hemos dejado por ahí algunas recomendaciones, pero hoy les voy a dejar otra. Esta es de el Deportivo Venustiano Carranza, que se encuentra en Avenida Congreso de la Unión, en la colonia El Parque. La inscripción es de 146 pesos aproximadamente. Tendríamos que revisar nuevamente, ¿no? Pero oscila más o menos entre eso. Y hay mensualidades desde los 200 pesos hasta los 500 pesos. Ya dependerá de los días en la semana que asistan, cuántos días asistan. Y pues está abierto de lunes a domingo. Entonces dense una vuelta. Me parece que abre desde las 6 de la mañana. Entonces, bueno, pues tiene horarios también muy flexibles por si hay que salir al trabajo temprano o regresar por la tarde o de la escuela. Entonces creo que es una gran opción
para iniciar con la natación. Compartan también con sus amigas, con su familia, compartan los contenidos que tenemos acá en Violeta Radio y pues bueno, de Ellas en la Meta, que siento que se ha creado una comunidad muy padre de mujeres que a veces les interesa hacer algo y dicen no sé cómo hacerlo, y luego nos escuchan y se inspiran, entonces, o nos escucharon y dijeron, ay, me las escuché porque a mí me gusta mucho este deporte, ¿no? Y lo vi, entonces creo que está padre que se unan, que hagamos comunidad y que nos sigamos por ahí en redes sociales. Nos vemos el próximo jueves 10 de la mañana aquí por Violeta Radio. Bye.